Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, hermanos queridos. Este video es solamente una continuación de lo que había sido la grabación de la clase 2, esta misma clase de la autoridad, pero que revisando ahí después el video en YouTube, el link que le había mandado, me di cuenta que desde el minuto 27, incluso un poquito antes, se empieza a escuchar mm, no, mal, ¿no? De hecho no se entiende prácticamente nada. Entonces, básicamente, que no sé si alguno ya lo haya escuchado, o sea, lo que logró escuchar, o ya ha avanzado con el material, pero aún así quiero cumplir con lo que le había dicho yo a ustedes mismos, de que iba a completar esa clase. Espero que ahora se escuche bien. La verdad no sé si habrá sido algo por el internet, lo que habrá pasado. Espero que no haya sido del micrófono, así que confiemos en que ahora con la ayuda del Señor pueda ir bien. Así que estábamos viendo el tema de la autoridad de las escrituras. Ya habíamos visto esto, cuál era la pregunta principal que intentemos que intentar responder cuando hablamos de la autoridad de las escrituras, cómo esto también implica a nuestra vida y lo que debemos responder. Entonces veíamos estos cuatro puntos. Creo que habíamos visto los dos primeros ya. Definíamos autoridad. También vimos cómo, claro, lo que implicaba el hablar de autoridad en las escrituras. Y también partíamos con el tema de, este es el segundo punto, ya le había dicho eso mismo en el video pasado, y nuevamente no lo corregí, pero bueno, definir la autoridad de Dios y cómo la misma palabra de Dios muestra esa autoridad en Dios, que habíamos visto que era una palabra inspirada por Dios, por tanto, palabra de Dios también podríamos llamarla. Em, Veíamos cómo también la Biblia mostraba la autoridad de Dios como algo que no se originaba de nada, sino que era completamente original. Y también que, bueno, que la escritura es clara en hablar de eso, tanto en el momento de la creación como al ser el propietario de la tierra, así como también en lo futuro. Y está ahí los textos bíblicos también, eso ustedes lo pueden ver en la clase. La palabra exousia, también les mostré algo ahí de la página, que logos, logos o Kai logos, pero se escribe K logos. Y bueno, y de hecho empezó a fallar el audio, así que por eso mi sospecha de que haya sido algo por el internet. Así que acá estábamos ya viendo el tema de confirmar la autoridad de la palabra de Dios. Voy a subirme acá, así puedo hacer un poquito más grande. Ahí. Voy a... bueno, sigamos hablando acá de lo que es la autoridad de la palabra de Dios. Y hacíamos este silogismo, el ejercicio, donde habían dos verdades y llegábamos a una conclusión. Eso lo veíamos en el video ya. Y también veíamos cómo la forma de identificar la autoridad de Dios es porque demanda al hombre someterse a lo que él está revelando desde el momento de Adán incluso, y cómo esa revelación va avanzando progresivamente, de forma tal que a Adán, el mandato que estaba ahí, al cual se sometía como autoridad, era el de sojuzgar la tierra, labrar la tierra, no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y eso, no tenía la misma ley que después, por ejemplo, más adelante tuvo Moisés. No tenía las mismas exhortaciones y llamados que después tuvieron con los salmos, con los profetas, sino que estaba limitado a lo que estaba revelado en ese momento. Eso era autoridad para Adán. Obviamente para Adán la autoridad era Dios, pero cómo se manifestaba en lo práctico, en lo que Dios había revelado de él. Y eso fue avanzando, de forma tal que en los tiempos de Jesús estaba ese texto que también habíamos leído ya, de Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero a eso va, a respetar la autoridad, entendiendo que el mandato de Dios también estaba, según Deuteronomio, en amarlo con todo nuestro ser. Y acá habíamos quedado ya lo que era Pablo, cuando hablaba enseñando a los ancianos de Éfeso, haciendo este llamado en Hechos 20:27, y decía, yo no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios.
Entonces entendemos finalmente que toda la palabra, como el mismo apóstol Pablo dice después a Timoteo, es inspirada por Dios y por tanto también toda la palabra debemos enseñarla y es autoridad digna de ser obedecida. Y acá algo también que uno de los padres de la Reforma, Martín Lutero, escribía en su defensa. El contexto histórico es bien grande, pero básicamente yo quiero leer esto citando cómo también a lo largo de la historia de la Iglesia, sobre todo los tiempos de la Reforma, que es algo tan importante eh, para la historia de la Iglesia protestante, evangélica, y él decía así, hablando básicamente de el sometimiento que él tenía y que podía ver, ya que obviamente una idea que siempre fue madurando él y que finalmente también se transformó en uno de los grandes estandartes de la reforma, que sería el principio de sola escritura. Son 5 solas, pero la primera de esas, para muchos, es el gran estandarte y el grito de batalla, que vendría siendo sola escritura, o sea, solamente la autoridad reside en la escritura. Dice así Martín Lutero, esto es una traducción por si acaso, está traducido del alemán, por tanto lo pueden encontrar también con otras palabras. Hela aquí, a menos que se me persuada por testimonio de las escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente, noten esto, las afirmaciones de los papas y de los concilios, los cuales en la Iglesia Católica eran considerados como autoridad, al mismo nivel que la palabra de Dios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo. Me siento vinculado con los textos escriturísticos, con esto está hablando de la Biblia, que he citado, y mi conciencia continúa cautiva a la palabra de Dios. Ni puedo y ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Em, Así que en ese sentido vemos como la palabra de Dios a lo largo de toda la revelación progresiva, así como también a lo largo de la historia de la Iglesia, es considerado autoridad. Ahora bien, tenemos dos formas de determinar la autoridad de la escritura. En este caso veíamos que no había mucha originalidad con los nombres, sino que habían dos tipos de fuentes, fuente primaria y fuente secundaria. La fuente primaria básicamente apunta a lo que es la misma Biblia. La Biblia confirmando la autoridad de la Biblia. Y como también la Biblia se refiere a Dios como aquel que es autoridad. Sí, ya lo habíamos visto. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Quién lo dice? La Biblia. Dios es llamado Señor o Adonai en hebreo. ¿Quién lo dice? La Biblia. Dios es el Todopoderoso. Nuevamente, eso lo dice la Biblia. Eh, y la Biblia también presenta lo que son los atributos de Dios. En el material ahí ustedes también van a poder ver algo mucho más elaborado de esto, pero quiero citar el texto de 1 Timoteo 6, 14 al 16, donde dice así, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, diciendo Pablo a Timoteo, hasta la aparición de nuestro Señor, no tenéis que el término también Señor está referido a autoridad, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, y este también es uno de los atributos de Dios, y solo soberano. Y ese término, soberano, apunta directamente a lo que es autoridad. Es un término que se usaba y se usa todavía para referirse a una persona que está por sobre las demás y que es autoridad. ¿Para qué decir Rey de Reyes y Señor de Señores? Términos que también están haciendo énfasis en aquel que es autoridad. Por tanto, como le decía Pablo a Timoteo en el versículo 14, guarda el mandamiento, sin mácula, sin reprensión, porque aquel que te lo está dando es autoridad. Nuevamente el 16, hablando de Dios, atributos, el único que tiene inmortalidad, poder sobre la muerte, que habita en luz inaccesible, es invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Hay muchas cosas ahí que están referidas a lo que es autoridad, finalmente terminando con amén. Y véase también el texto ahí en Primera de Timoteo 1:17, que también es muy parecido, es como un paralelo a este mismo texto, solamente que al comienzo está al final de la carta, como el comienzo, la gran introducción y la gran conclusión. Pero, bueno, también hay otros textos que también presentan a lo largo de la Biblia como los atributos de Dios revelados en la Escritura, apuntan a la autoridad de Dios. Siguiendo, la autoridad de Dios se da a conocer al hombre por medio de qué cosa? De la palabra de Dios, de la Biblia. Y es un mensaje inalterable y autoritativo.
Acá un texto de Deuteronomio 4, también ustedes en el material van a ver un texto de Proverbios 30, si no me equivoco, pero el texto de Deuteronomio es destacable, lo quiero leer para ustedes también. Dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No tienen esa autoridad que está ahí de parte de Dios. Tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo está diciendo, Jehová. Pero ahora noten cómo la autoridad se traspasa a lo que son las palabras de Dios. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Cómo nos sometemos a Dios? A través de su palabra. Y es algo inalterable que no tenemos que modificar. Y luego también en el curso, en lo que es, me acabo de dar cuenta que hay un cuadrado y que está enfocándome a cada rato, pero bueno, ya estamos ahí. Eh, Después vamos a ver también en lo que es la preservación de las escrituras, cómo eso también afecta al hecho y recalca el hecho de que la palabra de Dios se mantenga todavía inalterable hasta el día de hoy y cómo permanece para siempre, finalmente podríamos concluir. Sigamos acá. Em, lo último que tenemos que ver ahora también es definir el alcance de la autoridad. Es decir, definir si esta autoridad afecta a toda la humanidad o solamente a algunos. Ahora, vamos a responder esto parte por parte, vamos de a poco. Partamos por el hecho de que la Biblia parte con la presuposición. ¿Qué significa presuposición? Una verdad asumida desde antes, que se entiende que es así, de que Dios existe y es el creador, y lo reconoce con autoridad. Es decir, la Biblia no intenta comprobar que realmente Dios existe, la Biblia asume que Dios existe y demanda incluso al lector que la acepte como tal. Incluso demanda a la Biblia desde el comienzo que haya obediencia a Dios. Eh, Ahora, esto no significa también que no vayan a existir pruebas que corroboren la escritura como cierta. Obviamente no vamos a estar diciendo a las personas, cree en Dios. ¿Y por qué tengo que creer en Dios? Porque la Biblia lo dice que creas. Obviamente van a haber personas que van a demandar que defendamos lo que creemos y que lo defendamos con argumentos que para ellos no sean circulares, por ejemplo. Ahí después vamos a ver a qué me refiero con eso. Em, Voy a hacerme un poquito más pequeño. Ahí, bien. La Biblia se presenta como verdad, se presenta con el derecho divino de ejercer autoridad absoluta sobre todo hombre. Y acá, sin embargo, ¿qué pasa? Que el ser humano por naturaleza se rebela ante Dios. El ser humano, luego de la caída de Adán, es pecador, está separado de Dios, está alejado y está también con un entendimiento entenebrecido, es decir, no puede ver las cosas de Dios como es y no puede, por tanto, tampoco reconocerlo como autoridad, no puede reconocerlo como aquel que lo hizo, como aquel a quien le debe obediencia, sino que lo ve prácticamente como enemigo. Entonces, o como algo que no existe, derechamente, simplemente no está completamente cegado a eso. Entonces, lo que tiene que pasar acá es que haya un nuevo nacimiento. Es decir, que la persona muerta en delitos y pecados comience ahora a vivir, nazca para Dios en el Espíritu. Eso lo podemos ver también después más adelante en lo que es soteriología, la doctrina de la salvación. O también lo podríamos ver en lo que es neumatología, la doctrina del neumas, del Espíritu Santo. Y finalmente, cuando la persona nace de nuevo, sus ojos son abiertos y ahora puede ver a Dios sin los impedimentos que hay antes, que estaba obviamente ciego, muerto espiritualmente, no muerto en un sentido simbólico, que algunos lo entienden así como no literal, sino que simbólico. No, está muerto en un sentido espiritual, no es lo mismo que simbólico. Entonces, cuando Efesios, por ejemplo, habla de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de Cristo, no quiere decir que algo simbólico como para entenderlo de forma poética, no, no, sino que está apuntando a algo que es espiritual. Eh, Así que cuando tenemos esta vida ya espiritual con la que podemos ver a Dios y seguir a Dios, podemos también concluir lo que dice Juan 17:17, en palabras de Jesús.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, obviamente no va a dirigirse a la Biblia como palabra de Dios y tampoco va a dirigirse a ella como verdad. Pregunta para ustedes también ahora si toda la humanidad considera a la Biblia como una autoridad. Y obviamente la respuesta ante eso va a ser que no es así. No todas las personas consideran a la Biblia autoridad porque están muertas espiritualmente, están ciegas ante Dios, no van a reconocer la autoridad, sino que por naturaleza se van a rebelar contra la autoridad de Dios. Es... Sigamos. Ahora, una persona podría decir, esta palabra de Dios va a ser autoridad solamente para aquellos que tengan los ojos abiertos, aquellos que están cegados, aquellos que están muertos espiritualmente, no es autoridad para ellos, sino que una vez, noten esto, una vez que uno nace, la Biblia comienza a ser autoridad para ellos. ¿Estaría bien conformada esta frase? Yo creo que no. Yo creo que la Biblia es siempre autoridad, así como también Dios es siempre autoridad, Dios es siempre soberano, eso no cambia. No comienza a ser soberano Dios una vez que yo me convierto a Él y lo comienzo a ver como autoridad, sino que Él siempre es autoridad, solamente que el ser humano, cuando no está regenerado o nacido de nuevo, es rebelde a esta autoridad por naturaleza. Eso es lo que sucede acá. Entonces la autoridad de la palabra de Dios, así como también de Dios, es para toda la humanidad. El alcance es total. Eh, entonces, ordenemos acá también las ideas. Primeramente, las propias palabras que tenemos en la escritura dan testimonio de la inspiración que proviene de Dios. Eso lo veíamos en la clase número 1. La Biblia es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, por tanto le llamamos palabra de Dios. Ahora, un segundo punto. El poder del Espíritu Santo aplica la verdad de las Escrituras, la cual da como fruto una confiada certeza en la propia palabra. Si tú ahora crees que realmente la Biblia es la palabra de Dios y realmente amas seguirla, te sometes a ella y ves que realmente hay un cambio donde ya no estás viviendo para el pecado, sino que estás sometiéndote a la Biblia y viviendo para Dios, es porque esa obra la está haciendo el Espíritu Santo en ti. Em, Ahora, un tercer punto. Hay otras personas que no pasan por esto, quienes no reconocen la autoridad de Dios en las Escrituras y ellos, por tanto, si siguen así, siguen en lo que ya están, que es su condena. No son salvados de su condena, sino que siguen en su condena. Y el elemento de juicio también en el día final va a ser la palabra de Dios. Em, También, por otra parte, aquellos que honran debidamente la autoridad de Dios en las escrituras y se sujetan a ella, reciben elogios. Por tanto, también adoran a Dios y viven para Él. Por tanto, manifiestan el fruto de una vida que ha sido renovada, que ha sido salvada para Dios, eh, para someterse a su palabra también. Otro argumento en la palabra de Dios que muestra su autoridad es el deber de predicar la palabra. También acá una palabra en griego. Ustedes ya pueden ir familiarizándose un poco con algunas letras. En este caso también pueden ahora conocer esta gama, que también es bien conocida en todo caso, que es como una G. Y esta letra que parece una N, una H, es una E. Esta es eta. En cambio, esta de acá es epsilon. Ahora el sonido no va a tener mayor diferencia, siempre va a ser una E. Y acá la palabra, también les desafío a que viendo la página de Logos, que Logos la puedan buscar ahí, quizá esté conjugada. Recordemos que una cosa, en griego los verbos, incluso los sustantivos, se conjugan, cambian sus terminaciones, también algunas cambian las primeras letras, y puede ser un poquito ahí enredado, pero ahí ustedes también la pueden buscar para que se vayan familiarizando con eso, con esa página también, que es un elemento gratuito, bien familiar una vez que ya lo vayan entendiendo de a poco y les puede ayudar bastante. 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice así:
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El deber de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque es autoridad. Y hay que hacerlo también, como dice acá, con toda paciencia y doctrina. En Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces la Biblia, al ser autoridad, también tiene que ser predicada con autoridad. Acá una salvedad también, cuando yo hablo de predicar con autoridad, no me refiero a hablar más fuerte, a apuntar con el dedo a las personas, a menospreciar quizá a otro o hacer mandatos enfáticamente dirigidos a ellos. No necesariamente es eso, sino que me refiero a predicar con autoridad, es predicar sometiéndose y siendo fiel a lo que la palabra está diciendo. Es decir, cuando yo predico con autoridad, no estoy diciendo que estoy gritando y hablando extraño, sino que me refiero estoy hablando con la autoridad que la palabra me está dando. La Biblia exige también de parte del predicador que se hable con autoridad, es decir, que se hable con sometimiento a la Biblia. Y nadie queda exento de la obediencia, ni siquiera el propio predicador. Todos son llamados también a obedecer la palabra de Dios. Otra cosa, además de las fuentes primarias, ya veíamos la fuente primaria para determinar que la Biblia es autoridad, que es la propia Biblia. También ahora podemos ver las fuentes secundarias, que apunta a esto, que ninguna, primeramente hay que hacer acá una aclaración, ninguna de estas fuentes secundarias establece satisfactoriamente la autoridad de las escrituras. No nos van a afirmar categóricamente que la Biblia es una autoridad, no nos van a llevar derechamente a concluir eso, pero sí lo podemos usar como elemento de apoyo frente a aquellos que consideran a la fuente primaria como un argumento circular. Nuevamente, ¿qué es la fuente primaria? La Biblia. Entonces, cuando uno habla de un argumento circular, pues una persona quizás que no reconoce la Biblia como autoridad puede decir, no, o sea, tú estás argumentando que la Biblia es autoridad porque la Biblia lo dice. Eso es un argumento circular. Para una persona que no reconoce la Biblia como una palabra inspirada por Dios, obviamente eso va a ser circular. Para una persona que sí la reconoce como inspirada por Dios, eso no es un argumento circular, porque la Biblia es la voz de Dios. Entonces es Dios el que está diciendo que la palabra es autoridad. No es la Biblia diciendo que la Biblia. O sea, obviamente sí, sí es eso, pero en el sentido de que la Biblia es palabra y enviada por Dios. Acá dos puntos, lo que son las pruebas racionales y lo que es el impacto de la Biblia en la vida de los creyentes. Las pruebas racionales apuntan a alusiones históricas, a personas, lugares y acontecimientos en la Biblia que puedan verificarse mediante pruebas tangibles. De acá lo importante que sea también la historia, el conocimiento que podamos tener de arqueología, incluso de algunas ciencias, para, bueno, la arqueología también es una ciencia, en fin, para poder determinar que lo que está diciendo la Biblia es preciso, que esas personas que se mencionan realmente existieron, que esos acontecimientos realmente existieron, esos lugares aún todavía existen algunos. También puede ser la ausencia de pruebas que demuestren la falsedad de algún acontecimiento, lugar o persona. Como que alguien nos diga, estas cosas realmente son falsas, estos lugares no existen. Entonces uno podría decirle, bueno, ¿y cómo demuestras eso? Entonces ahí también es un llamado a aquellos que dicen que la Biblia no es precisa en estas cosas, a demostrar realmente eso. También se puede aplicar a muchos otros contextos. Hay personas que aseguran que Dios no existe. Entonces, no solamente nosotros tenemos que defender el tema de que nosotros creemos que Dios existe u otras cosas, sino que también ellos debiesen defender en qué se basan para decir que Dios no existe. Y ahí podemos tener una conversación un poquito más amigable. Lo otro también puede ser el cumplimiento de profecías que se puedan comprobar en la historia.
Por ejemplo, hay una profecía en Isaías 53 que habla de los sufrimientos de Cristo, de su muerte, de incluso su resurrección, su ascensión, el reino final eterno. Y esas cosas se pueden comprobar históricamente también, que Jesús existió, que Jesús sufrió, que Jesús murió. Incluso si consideramos a los evangelios como documentos históricos, que lo son, también podríamos tener un documento histórico que hable de la resurrección de Jesucristo, lo cual no es poco. Eh, Isaías 44:28 también ese texto habla del rey Ciro, algo así como 100 años antes de que él siquiera existiera. Y ahí también ustedes lo pueden leer. Son profecías que se cumplieron y cuya cumplimiento se puede comprobar, no solamente yendo a la propia Biblia, sino que también en documentos históricos. No obstante, acá está el problema, estas pruebas racionales solamente permiten concluir esto. La información que tenemos en la Biblia es precisa, pero no necesariamente es autoridad para la vida del hombre. Una persona a la que le demos todos estos argumentos puede llegar a la gran conclusión de que la Biblia es un gran libro histórico, pero no necesariamente la palabra de Dios y no necesariamente el deber de obedecerla. Así que bueno, por eso digo que estos argumentos secundarios son secundarios, no demuestran mucho, no satisfacen. Otro argumento también puede ser el impacto de la vida en los creyentes. Una persona al ver el cambio de una persona que se arrepiente de corazón, la madurez que comienza a ver en aquellos que antes no lo eran, al someterse a la fe de Jesucristo, entonces ellos ven ese cambio y eso impacta sus vidas y cómo esta persona que antes se rebelaba contra la autoridad ahora comienza a vivir para ella y realmente hay algo que impacte sus vidas. Mm, Ahora, el problema acá es que tenemos que saber llevar esto a que ese cambio visible es el sometimiento de las escrituras. Una persona puede decir, oye, tú has cambiado mucho desde que empezaste a ir a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que saber encaminar eso a por lo menos dos cosas. No, yo he cambiado desde que he sido salvado por el Señor. Y también lo podemos decir, no, yo he cambiado desde que me estoy sometiendo, desde que estoy siguiendo la palabra y los mandamientos de Dios. Y eso es lo que finalmente ha provocado ese cambio visible en mí. Y también podríamos apuntar a la obra del Espíritu Santo, que apunta ahí, pero en este caso estamos hablando del sometimiento a la autoridad de las Escrituras. El problema de este argumento es que es subjetivo. Algunas personas se acercan a la escritura al ver el cambio de otros, lo anhelan ese cambio, quieren que también sea para ellos, pero otras personas se alejan al ver a otras personas que se dicen cristianas, pero finalmente no se comportan como tales, son peores que el mundo incluso, no hay cambios aparentes en ellos, llevan tantas décadas yendo a la iglesia y siguen siendo iguales, entonces las personas se decepcionan y dicen, no, sí, realmente Dios es autoridad, haría algo con él, no lo dejaría así como está. Em, entonces, claro, algunas personas pueden llenarse de cristianos de buen testimonio, pero finalmente, por su propia ceguera, solamente van a ver el testimonio de aquellos cristianos de mala reputación. Y ante eso van a preferir no reconocer la autoridad de Dios. Obviamente son argumentos que tenemos que manejar si queremos defender nuestra fe y la autoridad de la Biblia, conocer todas estas informaciones históricas, buscar que hayan cambios en nuestra vida a fin de que otras personas puedan ver el poder de Dios en eso, pero el gran argumento que siempre va a estar es que la Biblia muestra esa autoridad. Entonces podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primeramente, la Biblia es la palabra de Dios. Eso lo veíamos en la primera clase. Segundo, la Biblia es inspirada por Dios. Eso también lo veíamos en la primera clase. Y ahora podemos ver que la Biblia muestra la autoridad de Dios. Y también vemos que la Biblia se refiere a sí misma como autoridad. Y como veíamos, entonces, si la Biblia
se refiere a sí misma como autoridad, y la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia es inspirada por Dios, por tanto la Biblia es autoridad para nuestras vidas. Y la Biblia debe ser obedecida, punto 5, como la autoridad que es, y además finalmente la Biblia es autoridad para toda la humanidad. No solamente para la iglesia, sino que para todo el mundo. Solamente que evidentemente no todos se someten a ella por su rebeldía natural que hay en el corazón de la persona que no es regenerada. Entonces, eh, para defender la autoridad de la Biblia de la mejor manera, lo primero, en este caso ordenando lo que hemos aprendido, es defender la idea de que la Biblia es inspirada por Dios. Si podemos defender el tema de que la Biblia es inspirada por Dios, ahora podemos, con mayor soltura, con mayor confianza, decir que esa Biblia inspirada por Dios dice también que es autoridad de Dios. Y eso también ese es el camino correcto para encaminar nuestra conversación. Obviamente, no todas las personas van a estar dispuestas a aceptar eso a la primera. Por tanto, también es bueno que entendamos otras cosas, no solamente esto, que lo vamos a ver más adelante. Eso ahí vamos a seguir el viernes 12 de agosto y vamos a estar hablando de lo que es la inerrancia de la escritura. Como algunas personas dicen que la Biblia contiene errores, ¿ya? Y que también la Biblia es infalible. Vamos a ver esos términos, la inerrancia también con la infalibilidad de la Biblia. Y también más adelante vamos a ver lo que es la preservación, es decir, cómo algunas personas atacan el tema de que dicen ellos que la Biblia ha sido modificada a lo largo de todos estos siglos. Pero vamos paso a paso. Ustedes van a recibir el material, bueno, si ya lo recibieron, ya les envié la clase, esto es solamente una continuación de lo que se escuchó horrible en el video de la clase 2. También los formularios ya se actualizaron para hacer las preguntas, espero que puedan ir avanzando con eso. Así, con el tema de las preguntas, no es algo que obviamente yo les vaya a poner nota por eso, pero sí me sirve para ver que ustedes están asimilando el conocimiento entregado, también están teniendo buena capacidad para hacer preguntas, y con eso también incluso eh, em, buscar yo si las puedo responder, o animarlo a ustedes también a buscar esas respuestas de una forma diligente. Finalmente que ustedes puedan hacer preguntas y buscar responderlas, no quedarse ahí. Así que, bien hermanos, espero que este video haya sido bien grabado, que se haya escuchado bien. Lo voy a subir y voy a probar también ahí si quedó bien, pero confiamos en Dios primeramente ante todo. Así que hermanos, que el Señor los bendiga muchísimo, que los fortalezca, que use esto para edificar sus vidas, para tener mayor confianza en la Biblia que están leyendo, que esto finalmente también los motive a leer más la palabra, a pasar más tiempo con ella, a someterse a ella, obedecerla, memorizarla, todo lo que podamos hacer para honrar al Dios que se ha revelado en ella. Abrazos y muchas, muchas, muchas bendiciones.